Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos estudiantes. Un abrazo fraterno. Continuamos con este tema de jerarquía de las necesidades humanas de Abraham Maslow. Como ya hemos dicho, es un tema muy importante para nuestro crecimiento y desarrollo profesional y sobre todo para nuestro desarrollo personal. Si bien es cierto, Abraham Maslow nos dice que nosotros tenemos dos formas de desarrollar nuestras necesidades humanas. La primera es a partir de las necesidades de supervivencia y la segunda a partir de las necesidades que vamos obteniendo en el camino o de crecimiento, ¿no? Entonces, aquellas necesidades de supervivencia, sobre todo, son las necesidades básicas, que está el dormir, el comer, el ir al baño, el tomar agua, son las necesidades básicas. También tenemos esas necesidades de supervivencia que están entrelazadas o en unión con la seguridad. Cuando somos pequeñitos, la seguridad nos da un abrazo, el encontrarnos con papá, con mamá, el sentirnos acogidos y abrazados. Y cuando vamos creciendo, pues ya vamos en otro sentido, sintiendo la seguridad en cosas, en una casa, en tener una familia, en tener un carro, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Luego también van creciendo nuestras necesidades sociales, necesidades de relacionarnos con otras personas y en esa vinculación que vamos teniendo del encuentro con el otro también van surgiendo esas necesidades de la vinculación y de la perpetuación de nuestra especie como tal, ¿no? Luego también tenemos esa necesidad de autoestima y eso está dentro de esas necesidades de crecimiento, la necesidad de autoestima, que sobre todo nos ayuda a reconocernos y luego a sentirnos reconocidos también por los demás. Finalmente llegamos a la autorrealización, que es cuando nosotros vamos consiguiendo metas, cuando vamos consiguiendo sobre todo triunfos, hitos, alcanzando hitos en nuestra vida. Y eso nos lleva también a lo largo de nuestra vida a ir teniendo, a ir fortaleciendo nuestra autoestima, a ir fortaleciendo nuestras relaciones sociales y también lo más seguro es a sentirnos más seguros, ¿no? Pues bien, por ahí va el camino que hemos emprendido un poquito. No se olviden que el padre de esta teoría de la jerarquía de las necesidades humanas es Abraham Maslow, ¿no? Es un importante psicólogo, psicólogo humanista que sobre todo nos permite entender que el ser humano se desarrolla en una sociedad donde va teniendo necesidades y va satisfaciendo esas necesidades en base a su crecimiento también. ¿De acuerdo? En base a todo esto, mis estimados aprendices, vamos adentrándonos en la siguiente diapositiva. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, hay unas preguntas. ¿Qué es una necesidad básica? Las hemos dado respuesta. Las necesidades básicas son aquellas necesidades que están en nuestro entorno, que están en nuestro alrededor, que forman parte de nuestra vida. Son necesidades de una forma u otra que me van a ayudar a mi crecimiento y a mi desarrollo personal. ¿De acuerdo? Otra de las preguntas, ¿cuál crees que son nuestras necesidades básicas? Ya lo hemos dicho en clases anteriores, que las necesidades básicas son sobre todo el comer, el dormir, el descansar, el ir al baño, el tomar agua. No sé, hay otras necesidades que también tendremos dentro de esas necesidades básicas, pero sobre todo las vitales, las de supervivencia, son esas, ¿de acuerdo? ¿Por qué cree que cubrimos nuestras necesidades? Por eso, porque son necesidades, por eso las cubrimos. Y porque forman parte, si no las cubriríamos, seguramente nos moriríamos, ¿de acuerdo? Es vital y es importante ir cubriendo cada una de nuestras necesidades básicas de supervivencia y luego de crecimiento, siempre y cuando estas sean necesidades importantes y vitales para nuestra vida.
Finalmente, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante esas necesidades? Cubrirlas. No se imagina usted si no puede cubrir el hambre de su hijo, de su hija o el suyo. No se imagina usted si no puede cubrir la sed de su hijo, de su hija o el suyo. O no se imagina usted si no puede descansar, dormir. ¿Usted cómo se sentiría si no pudiese cubrir algunas de esas necesidades? Bien, en base a todo esto, vamos a seguir desarrollando. Y algo que habíamos hablado eh, anteriormente es que, por ejemplo, una de las necesidades importantes es la necesidad de afecto, ¿no? Y ahí está la importancia de dar abrazos. Y les he colocado esta diapositiva para que nos demos cuenta que tanto a nivel físico como a nivel psicológico necesitamos abrazos. ¿Qué hace un abrazo? Pues refuerza el sistema inmunológico, reduce la presión arterial, el dolor menstrual, los dolores de cabeza, retrasa el envejecimiento, remedia el insomnio, aumenta los niveles de bienestar, es decir, los 4 químicos importantes que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esos químicos importantes que tenemos en nuestro cerebro? Les sugiero que los escriban y también que los investiguen. ¿Cuáles son? Dopamina, endorfina, serotonina y oxitocina. Estos son los 4 químicos importantes que tenemos en nuestro cerebro y ustedes pueden investigar y se darán cuenta que si nosotros tenemos una carencia de estos químicos, algo va a fallar en nuestra vida y a nivel de nuestros afectos, de nuestras emociones, etcétera, etcétera. Otro aspecto importantísimo de los abrazos, por eso es vital dar abrazos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros seres queridos y a veces a nosotros mismos, algo importante es a nivel psicológico. ¿Qué hace un abrazo a nivel psicológico? Favorece la confianza mutua, disminuye los niveles de estrés, aporta seguridad, protección y positivismo, aumenta la autoestima y la motivación y mejora nuestra memoria. Y una clara historia es de esos niñitos que usted ve ahí, de esos mellizos que usted ve allí. En el año 2000, justamente en el año 2000, eh, estos niños nacen con una cardiopatía, nacen con un problema congénito y dentro de su proceso, apenas nacen, les practican una operación. Les colocan a cada uno en una termocuna distinta. En el momento que les colocan en la termocuna distinta, la niña sus signos vitales comienzan a tener disminución en sus signos vitales. Entonces la enfermera, rompiendo todas las estructuras y los estándares médicos y todo, decide unirles a los hermanitos mellizos nuevamente, ¿no? Y en cuanto le traen, su hermanito reacciona y coloca su brazo alrededor de su hermanita. ¿Y ustedes qué creen? Al cabo de un momento, al cabo de una hora, los signos vitales de la niña se comienzan a estabilizar. Por eso es importantísimo dar abrazos. Si en este momento está junto a sus hijos, si en este momento está junto a su esposo, a su esposa, a su pareja, dele un abrazo, estréchele o usted mismo estréchese un abrazo y agradezca por estas posibilidades que tiene. Primero, de aprender por la vida, por todo lo que tiene a su alrededor, por los hijos, por todo, por todo, por todo. Agradezca y abrácese. Pues bien, continuamos entonces, después de pasar de esta diapositiva, nos vamos a la otra. Nosotros vivimos actualmente en una sociedad donde las necesidades se presentan en medio de una sociedad consumista. ¿Y qué hace esta sociedad consumista? Hace necesario aquello que no es necesario. No sé si se han dado cuenta, a veces compramos cosas que no son necesarias, nos endeudamos en aquellas cosas que no son necesarias y que posiblemente no cubren una necesidad importante o vital. En base a todo esto, también quiero sostener que nosotros vivimos en una sociedad actual donde lo más importante es hacer, tener y finalmente ser. Cuando lo contrario a esta sociedad y la sociedad ideal debería ser, hacer, tener o ser, tener y hacer, lo más importante debe ser, ¿no? Dentro de todo ese esquema. Ahora, dentro de esa misma estructura, yo les invito a preguntarse a ustedes, cuando van en un supermercado o cuando están en algún lugar, ¿realmente lo que ustedes van a comprar lo necesitan?
¿Es necesario? ¿Es necesario de verdad comprarlo? ¿Es necesario endeudarse en aquello? Lo otro es, ¿esto que voy a adquirir va a cubrir necesidades de mi familia? Sí es vital que nos hagamos esa pregunta porque muchas veces cubrimos necesidades nuestras, personales, y no pensamos en la estructura o en el proyecto de familia, ¿de acuerdo? Desde ese punto, sí les invito a hacer una profunda reflexión de sus vidas. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos siendo o estamos haciendo, teniendo para luego ser? En base a esto, fundamento cómo satisfago esas necesidades básicas, ¿no? ¿Cómo satisfacer esas necesidades básicas? Eh, Desde este punto, desde el ser consciente, ser intuitivo, ser razonante, ser reflexivo, que sobre todo va descubriendo en el entorno las necesidades importantes, tanto para sí mismo como para su entorno, para su familia. Luego nos adentramos en una estructura siguiente, que es el hacer. Hay más motivaciones. Cuando yo soy auténtico, cuando yo me descubro auténtico, consciente, intuitivo, inteligente, voy a tener más motivaciones y eso me va a permitir hacer. ¿Qué es eso del hacer? Comenzar a hilar, comenzar a entretejer en mi cerebro qué voy a hacer para que mi familia se realice más, para que mi hijo, para que mi hija se realice más. Y finalmente tengo el tener. Alcanzo con esfuerzo y crecimiento personal, pero sobre todo siguen habiendo motivaciones. Si se dan cuenta, cuando yo vivo el ser, el hacer y el tener, y no el hacer, el tener para luego ser, eh, eh, invirtámoslo un poquito. Miren ustedes, partamos desde la parte de abajo. Alcanzo con esfuerzo y crecimiento personal todo, pero resulta que posiblemente no alcanzo la felicidad plena. Luego hay motivaciones y las tengo que hacer, sí, lo tengo que hacer por mis hijos, lo tengo que hacer por mi esposa, lo tengo que hacer pero me falta algo más. Pero cuando llego al ser, finalmente, soy consciente de lo que estoy haciendo, de lo que estoy teniendo y por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy teniendo. ¿De acuerdo? Entonces, con todo esto, mis estimados estudiantes, aprendices, les invito a que reflexionemos. Hay una ley y orden en la vida. Y esta ley y orden voy descubriendo necesidades vitales para ser mejor ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo les dije hace un momentito, partir desde el ser, el hacer, para el tener, y cuando yo soy, ya he alcanzado ese proceso de ser feliz, ¿no? El proceso de yo soy, yo alcanzo la felicidad, yo soy consciente, yo soy feliz, yo me realizo, yo soy exitoso, esa palabra, el yo soy, yo ser, implica sobre todo ese tener una razón para alcanzar una meta. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con todo esto, mis estimados estudiantes? Primero, eres un tipo de persona, después empiezas a vivir y a hacer cada pequeña acción de tu vida. Desde esa esencia y la consecuencia de eso será que el resultado terminará por aparecer. Miren qué importante lo que nos dice Sergio Fernández, un coach en programación neurolingüística, que justamente tiene un libro sobre el ser, hacer y el tener. Justamente él nos dice que primero eres un tipo de persona, después empiezas a vivir y a hacer cada pequeña acción de la vida, desde esa esencia, o sea, si nosotros hacemos las cosas con sentido profundo, pensando en las necesidades mías y las necesidades de mi familia, si soy casado, si soy casada, desde ese punto va a haber una razón de por qué hago las cosas. No simplemente hacer por hacer sin sentido, porque hay un momento que en tu vida vas a decir, ¿y por qué hago tanto? ¿No?
¿Y por qué estoy haciendo tantas cosas? ¿Por qué? ¿Para quién estoy trabajando? Entonces, si te das cuenta que cuando tú vas descubriéndote en ese hacer, vas a entender el sentido del ser primero. Y la consecuencia de esto será que el resultado terminará por aparecer. Entonces ahí aparece el tener. Ah, mira, tengo esto porque quiero que mi hijo, tengo esto porque quiero que mi esposa, tengo esto porque yo con mi familia, tengo esto porque... Y vamos dándole una razón a nuestro ser. ¿De acuerdo? Con esto, explico desde el punto de vista de Kiyosaki, Robert Kiyosaki, donde nos dice que primero se es algo llamado feliz, conocedor o sabio, o cualquier otra cosa. Luego empieza a hacer las cosas desde este punto de ser y pronto descubres que lo que estás haciendo termina proporcionándote las cosas que siempre deseaste tener. ¿Eh? Parece medio un trabalenguas, pero de una manera u otra es una explicación clara de ese deseo. El ser es la manera de actuar integralmente desde tu realidad. Por lo tanto, hacer es una acción basada en tus creencias sobre ti mismo. Luego, por supuesto, como resultante de esto que estás haciendo, logras tener aquello que pensabas que podías tener. ¿Ya? Es esa invitación a ir descubriendo esas necesidades en mi entorno, en mi familia, en mis hijos, y en base a eso voy descubriendo también esas necesidades vitales para yo crecer y ayudar a realizarme como persona y realizarles a las personas que están en mi entorno, a mi alrededor. Bien, mis estimados aprendices, con todo esto, lo que les quiero invitar es a que reflexionemos que todas las personas tenemos una serie de necesidades y a medida que estas son cubiertas, es posible continuar avanzando en la búsqueda de nuevas necesidades. Las necesidades siempre van a estar presentes en nuestra vida. No nos olvidemos de esto, siempre, siempre. A veces ya cubriremos una necesidad y aparecerá otra. Cubriremos esa necesidad y aparecerá otra. Pero de esas necesidades que van apareciendo en la vida, tenemos que darnos cuenta si esta necesidad es importante o la están haciendo importante el mundo exterior, el mundo de consumo. Yo creo que ya he hablado con ustedes de este tema, pero les hago referencia. A veces hacemos necesaria el comprarnos varios televisores para la casa. Sin embargo, nuestra familia está separada, está rota, no hay diálogo en casa. Entonces, y si les compro un televisor a cada hijo, vamos a estar igual. Entonces, ahí hay una necesidad importante. ¿Cuál será la necesidad? La del diálogo, ¿de acuerdo? Entonces, posiblemente debo centrar todos los televisores en uno solo. Retiro los demás y pongo un solo televisor en casa. Y desde ahí comenzamos a veces a dialogar, a ver una película, a ver un programa entre toda la familia. Ciertamente no nos gustará o nos tendremos que acostumbrar a la programación del otro, pero venimos de esa generación, o la gran mayoría venimos de esa generación, donde había un solo televisor en la casa, donde papá dirigía el televisor y nadie se atrevía a discutir y sobre todo cuando había el momento oportuno se dialogaba y todos terminábamos conversando. He ahí la importancia de descubrir el ser, el crecer dentro de una familia, el crecer con uno mismo, el ser más para hacer y para tener. ¿De acuerdo? Lo último, las necesidades en base de la jerarquía son de naturaleza básica, subiendo gradualmente a necesidades de carácter social, emocional y de autorrealización. ¿De acuerdo? Hoy voy a terminar este encuentro, este pequeño video, teniendo en cuenta lo siguiente. ¿Cuántas y cuáles son las necesidades básicas del ser humano? Las necesidades fisiológicas,
tenga presente, hoy nos quedaremos solamente a nivel de necesidades fisiológicas. Las necesidades fisiológicas son importantes y podríamos decir son las necesidades de supervivencia. Estas se requieren para la supervivencia humana. Si algo de esto no lo tenemos, morimos. Por ejemplo, el aire, los alimentos, el agua, el refugio, la ropa y el dormir son importantes. Si no lo tenemos, chao. Así de simple, ¿no? En una empresa, tener en cuenta las necesidades fisiológicas de los empleados es proporcionarles condiciones de trabajo cómodas, horas de trabajo razonables y los descansos necesarios para usar el baño y comer o beber. He ahí la importancia. Ustedes, que posiblemente algunos de ustedes son empleados en alguna empresa o posiblemente ustedes están empleando ya a personas. No se olviden de estas necesidades fisiológicas que forman parte de nuestras necesidades de supervivencia humana. Pues bueno, hasta aquí nos vamos a quedar en este corto video. Les invito por favor a reflexionar profundamente, a ir descubriendo. Y hay un montón de riqueza en torno a lo que hemos visto o en torno a lo que han escuchado en este corto videíto. Primero, recordarles que debemos investigar un poquito más sobre los químicos cerebrales. ¿Cuáles eran estos? La dopamina, la endorfina, la serotonina y la oxitocina. Yo ya les expliqué en algún video en torno a estos 4 químicos, pero hoy les dejo esto como una tarea de investigación. Y lo otro, invitarles también a descubrir en dónde estoy desarrollándome yo, en el hacer, en el tener ser o en el ser, hacer, tener. ¿Cuál es lo más importante para ustedes? ¿Cuál es la base de su crecimiento? ¿Hacer, tener, ser o ser, hacer, tener? Un abrazo fraterno, cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase.